Cuando somos niños lo queremos todo. El juguete que vemos en televisión, el helado de tu hermana, la PlayStation. Ya de mayores queremos tener más dinero, ser más guapos, estar más preparados. Pero cuando esos deseos y ambiciones están fuera de nuestras posibilidades, llega la frustración y con ella volvemos a tener un comportamiento infantil. Si no podemos tener la muñeca, la destrozamos. Se encuentra al lado de una colilla. La policía dice que esa colilla ha sido tirada después de que esa mujer esté muerta porque no ha sido arrastrada por el cadáver. ¿Cómo justificas la presencia de ADN en esa colilla? Es que el cadáver no fue arrastrado. El cadáver supuestamente, además de que indican que el cadáver en el primer... es que el cadáver supuestamente fue bajado hasta abajo, dando pequeños golpes con el martillo, supuestamente indican. Esta macabra historia empieza en la cuarta planta de un parking del barrio del Putxet de Barcelona. Durante 22 días, un asesino en serie hará enloquecer a toda la policía y sumirá en el pánico a las mujeres de la ciudad. Su nombre es Juan José Pérez Rangel, un joven capaz de conseguir que ninguna mujer se atreva a entrar sola en un aparcamiento por miedo a morir en manos del que pronto se conocerá como el asesino del parking. La tarde del sábado 11 de enero de 2003, Juan José espera a su víctima en la planta número 4 de un parking de la zona alta de Barcelona, justo al lado del ascensor y de la puerta que accede a la escalera de servicio. Unas escaleras muy poco utilizadas. La mujer acaba de llegar al aparcamiento. Juan José fuma mientras espera a su víctima y antes de atacarla, tira la colilla al suelo. Ella intenta defenderse, pero su agresor la amenaza con un cuchillo. En el forcejeo, el anillo de brillantes que lleva cae al suelo. Juan José la introduce en las escaleras. La víctima intenta defenderse y el agresor la apuñala. Pero no son estas heridas las que la matan. El cuerpo de la mujer cae por la barandilla de la quinta planta. El asesino salta el pasamanos y arrastra a la víctima hasta el hueco de la escalera. Utiliza un martillo para aplastarle el cráneo y rematarla. Tapa con una bolsa de basura el cuerpo y deja una huella de la palma de la mano. Según el informe policial, el homicida se fuma un cigarro y tira la colilla al lado del cuerpo de María Ángeles. Antes de irse, deja 2 huellas de zapato. ¿Dónde estabas el día que ocurre el primer crimen? El día que ocurrió el primer crimen, o las horas concretas en las que ocurrió, yo estaba primero en casa de mis padres, con mi abuela. ¿Puedes demostrar que ese día estabas en tu casa con tu abuela? Claro, es que un testigo familiar no es válido. En teoría no hay lo que se llamaría coartada, ¿no? Que suena un poco feo. No existe, pero sí que existe la otra persona, ¿no? El asesino solo se lleva el bolso con las tarjetas y el móvil, pero deja todas las joyas. Sale del aparcamiento y se para en el primer cajero que encuentra en su camino, a unos 500 metros de la escena del crimen. Consigue 300 euros porque antes de matar a su víctima le sonsaca el PIN de la tarjeta. Ese mismo día intenta obtener dinero en un cajero situado bastante lejos del parking, en pleno centro de Barcelona. No lo logra, pero una cámara de seguridad obtiene una imagen de él. A esa hora, los hijos y el marido de la mujer asesinada están muy preocupados. La víctima es María Ángeles Ribot, una mujer de 49 años que tenía que haber llegado a las 2 de la tarde a su casa y aún no ha aparecido.
Yo fui al parking, donde guardaba ya el coche, y el coche estaba allí, cerrado, lo cual también me extrañó muchísimo, y entonces sí que ya pensamos que algo extraño había pasado, ¿no? Los hijos se habían acercado a la comisaría, habían puesto la denuncia, y cuando volvieron al parking decidieron dar un vistazo por las plantas, por ver si veían alguna cosa. Y su sorpresa fue el comprobar que debajo de la escalera, en la quinta planta, se encontraba el cuerpo de su madre. Los hijos, Andrea y Cristian, recuerdan un año más tarde, en el juicio contra el asesino de su madre, la angustia desgarradora de esa fría tarde de enero. Y entonces me subí por las escaleras del ascensor, y cuando estaba subiendo de la quinta a la cuarta planta, justo en la escalera vi que había algo brillante en el suelo, y me di cuenta enseguida de que era el anillo de mi madre, de pedida. Entonces lo cogí, en ese momento me puse muy nerviosa, me lo puse en el dedo. Y Andrea se quedó parada y me dijo que había algo en el hueco. Yo me asomé por la barandilla porque estaba en el segundo peldaño de la escalera. Me asomé por la barandilla, saqué medio cuerpo. Miré, había una bolsa de basura y se asomaba una mano. Vino la policía, bloquearon el parking, no nos dejaron bajar hasta bien entrada la noche, a las 11 y pico así, entonces que me pidieron que bajara yo. Yo bajé, estaba la juez ya abajo. Evidentemente ya nos habían dicho que habían encontrado un cuerpo y me pidieron que lo identificara. Yo bajé con mi hermana y entonces pues descubrimos que era mi mujer, que había sido encontrada allí. La policía fotografía minuciosamente la escena del crimen. La imagen del cuerpo escondido de la víctima impacta a los agentes. Las fotografías nunca se han publicado. Son 5 fotos. La primera muestra el cadáver semidoblado y cubierto por una bolsa de basura de tamaño industrial. Junto al cuerpo, una colilla, aunque no es la única que se encuentra en la escena del crimen. La segunda instantánea detecta una segunda colilla junto a una papelera. Todo el lugar está lleno de restos de sangre. La tercera foto recoge una marca de zapato que ha quedado impresa sobre la sangre de la mujer. La enorme bolsa de basura también contiene numerosas gotas de sangre. Además, se observan las marcas que ha dejado el arma con la que ha matado a la víctima. La última foto retrata su abrigo manchado, especialmente en su parte superior. Coincide con las zonas donde recibe mayor número de golpes y puñaladas, en el tórax y en la cabeza. En una de sus esquinas, los agentes señalan la marca de sangre que el zapato del agresor deja en la prenda. La policía lleva más de 2 horas recopilando datos en la escena del crimen junto con el marido de María Ángeles, cuando este recibe un mensaje. Hubo un mensaje desde el móvil de mi mujer diciendo que no vendría a dormir, pero que estaba bien. Algo así, exacto. No sé exactamente las palabras, pero era parecido a eso. Pero en ese momento ya la habían encontrado, o sea que ese mensaje ocurrió la misma noche, sobre las 12 de la noche aproximadamente. Al día siguiente, el homicida prueba suerte con otra tarjeta de María Ángeles en una sucursal bancaria de las Ramblas. Pero el cajero se queda con la tarjeta porque utiliza varios pins incorrectos. Una tarjeta que conserva intacta una huella. En la tarjeta de crédito de la primera fallecida, que se la tragó el cajero, por cierto, sí que hay una huella. Pero no es mía. Y claro, si no es mía ni de la fallecida, ¿de quién es? Eso tampoco se ha dicho. Esa misma tarde, el informe de la autopsia llega al despacho de la Brigada de Homicidios. Los datos son escalofriantes. La víctima recibe una treintena de cuchilladas, la mayoría superficiales, pero 2 son más graves, la del costado y la del abdomen. Ninguna le causa la muerte, pero aumentan su agonía. Lo que acaba con la vida de María Ángeles es un politraumatismo cráneoencefálico. Su agresor la golpea varias veces en la cabeza con algo parecido a un martillo de encofrador, y esto le provoca varias fracturas en el cráneo
y pérdida de masa encefálica. Antes de morir, María Ángeles opuso mucha resistencia porque el cadáver presenta heridas profundas en las manos y golpes en los brazos que le hace su agresor cuando ella intenta defenderse. Hasta el lunes la noticia de la muerte de María Ángeles no llega a los periódicos y le dedican muy poco espacio. En las redacciones aún no saben que pronto se enfrentarán a una historia que ocupará decenas de portadas. Un día que recibo una llamada de una persona que conoce de la investigación y que me explica una serie de datos que hacen que no me permite revelar, pero que hacen que digamos, a partir de ese momento permanezca muy atento. Y es que me revela que alguien desde el móvil de la víctima ha llamado a la familia. Juan José Pérez Rangel no es consciente de que esas llamadas serán vitales en la investigación que le conducirá a la cárcel. Fue una llamada diciendo una persona que sabía lo que había pasado, que tenía información y que si a mí me interesaba que fuera a la estación de metro de Verdaguer y que quería 2.000 euros para ayudar a su familia, que necesitaba el dinero y que me daría información a cambio de ese dinero. Antonio le pide algún dato que confirme que conoce detalles del asesinato. Enseguida se da cuenta de que está hablando con el asesino de su mujer porque le enumera uno a uno los números del PIN de la tarjeta de la fallecida. ¿Tú nunca le llamaste? Nunca llamé a esta persona. Imposible, yo no tenía ningún teléfono ni sé quién es. Solo lo he visto en juicio y ya está. Él como asesino es un chapucero. No podemos considerar a Ángel, como por otra parte a la mayoría de los asesinos en serie, ningún genio de nada. De hecho, cuando él mata por vez primera, intenta extorsionar al marido de su primera víctima. Eso es una cosa absurda. La policía sitúa en un mapa las llamadas que el agresor hace a Antonio Melero el 13 de enero, solo 2 días después del asesinato. Todas las hace desde diferentes cabinas telefónicas de la ciudad de Barcelona. La primera se produce desde la Plaza Cataluña. El asesino se cita con el marido de la víctima en el Corte Inglés de la misma plaza, en pleno centro de la ciudad, pero no se presenta. A las 4 vuelve a llamar desde una cabina muy próxima y exige que esta vez el encuentro sea a 1 kilómetro de distancia del primer lugar seleccionado, en la salida del metro de Verdaguer. Antonio espera más de 1 hora en una de las paradas cuando el teléfono vuelve a sonar. El extorsionador ha recorrido casi 4 kilómetros para cambiar de cabina y confirmar que una mujer pasará por el dinero en Verdaguer. La policía ubica las 3 cabinas y los 2 puntos de encuentro. Pronto se dan cuenta de que en algún momento durante el seguimiento, los agentes se cruzan con el asesino en la Plaza Cataluña sin tener ninguna posibilidad de reconocerle. Yo evidentemente fui a la estación de metro, no apareció nadie. Me volví al tanatorio porque evidentemente en momentos muy complicados. Y al día siguiente, cuando estábamos ya en el cementerio, en ese mismo momento, que la estábamos enterrando, hubo otra llamada de la misma persona. Es a las pocas horas, se producen las llamadas, se producen varias. A cambio de dinero, el interlocutor está dispuesto a dar datos clave para resolver el asunto. Incluso se cierra una entrega. En fin, era una historia que realmente yo hervía de nervios porque quería contarla. Me parecía importantísimo, ¿no? Después de 48 horas de investigación, el grupo de homicidios dispone de muy pocos datos. Un fotograma borroso del posible agresor grabado por una cámara de seguridad el mismo día del crimen y las llamadas al marido sirven para trazar un primer perfil del asesino. La primera llamada fue en catalán y las demás en castellano. Desde luego la voz era una voz no muy definida, no podía ser, o sea, de cualquier persona, ¿no? Sí sonaba una persona joven, parecía bastante tranquilo, desde luego no parecía nada nervioso cuando hablaba. Mientras, en el laboratorio, la policía analiza la colilla encontrada al lado del cadáver de María Ángeles. Por su situación están convencidos de que pertenece al asesino. Tal como aparece la colilla en el lugar en que se encuentra, pues vemos que no es lógico que esté en este sitio, dado que el cuerpo se había movido, y si esa colilla hubiera estado en otro lugar, pues se habría movido también con el cuerpo.
Esto hace pensar que precisamente él ha fumado después o mientras estaba escondiendo este cuerpo y después la ha tirado allí sin tener la precaución pues, de llevársela, o incluso por los nervios o por el estado de ansiedad que le pudiera crear esta situación. ¿Y tu colilla al lado del cadáver, cómo llega allí tu ADN a la colilla que está al lado del cadáver? Primero, yo dije en juicio que es muy fácil que llegue mi ADN allí. Es muy fácil. Podía haber tirado la colilla ahí abajo. Yo no recuerdo lo que hago todos los días. Y el parking le puedo asegurar que no lo limpian de un día para otro. Yo ya dije que yo fui a ese parking, pero no en los momentos de la muerte. Fui el día antes. Eso es cierto. Pero la policía tiene muy claro que si el ADN de Rangel está en esa colilla, es porque fue él el que mató a María Ángeles. Si la colilla hubiera estado allí antes del crimen, el homicida la hubiera arrastrado al mover el cuerpo. Conclusión, el cigarro se fumó durante o después del asesinato. Una colilla encontrada en la escena del crimen puede convertirse en la prueba de cargo más importante contra el homicida. La boquilla se lleva al laboratorio. Allí se disecciona el filtro y se analiza el papel que lo envuelve. Es este papel el que ha estado en contacto con la boca del presunto asesino. Los científicos buscan restos de saliva. De ahí es fácil obtener un perfil de ADN. La segunda prueba a analizar es la bolsa de basura que cubre el cuerpo. Las marcas que quedan en ella demuestran que el asesino utiliza algo similar a un martillo de encofrador para matar a su víctima. La bolsa es de tamaño muy superior a las que utiliza el servicio de limpieza del parking. Por tanto, el autor la trajo consigo. Una de las bolsas que cubre el cadáver coincide con una que encuentran en tu casa. ¿Qué tienes que decir a eso? La bolsa de basura que cubría a la primera fallecida era de tamaño industrial de 1 metro por 1,75 metros. No son las del mismo tamaño que las encontradas en casa de mis padres. La única similitud remarcable es que son de color negro. Por supuesto no eran de metros por 1,75 metros, eran mucho más pequeñas. Pero Juan José Pérez Rangel se olvida de un pequeño detalle. Su huella palmar está en la bolsa que cubre a la víctima. La policía científica revisa milímetro a milímetro toda la superficie de la bolsa hasta encontrar algún indicio de huella. El contraste del polvo blanco resalta las marcas. Una vez localizadas, las definen más nítidamente ayudados por una luz forense. A partir de aquí, solo queda llevarla al laboratorio y compararla con las huellas palmares de las personas ya fichadas. El palmar de tu mano coincide plenamente con el palmar de la mano que se encuentra en la bolsa de la primera víctima muerta. Sí. ¿Por qué está tu palmar ahí? Es la misma cuestión de que también habían varias huellas más, habían, si no recuerdo mal, 5 huellas y es una huella parcial. Yo ya comenté de que podría ser mía, pero las otras de quiénes son, porque las otras no coinciden. De la bolsa habían varias huellas que no eran mías. ¿De quién son? Sí, pero ¿qué hace una huella tuya en la bolsa que cubre un cadáver y una colilla tuya al lado de ese cadáver? La podían haber cogido la bolsa de donde yo tenía las motos, que hay varias bolsas por allí también, o de haber tirado algo yo a alguna de las bolsas que estaban en cada planta del parking. El problema fundamental para la policía en este caso es que Juan José Pérez Rangel no está fichado. No tiene antecedentes y por tanto no tienen con qué comparar ni el ADN de la colilla ni la huella palmar de la bolsa. En realidad, buscan una aguja en un pajar. El intento de extorsión se convierte en una auténtica agonía para Antonio. Al día siguiente prosiguen las llamadas, pero esta vez el asesino comete un error. En una de estas llamadas concierta una cita en el pub Mare Nostrum, en el centro de la ciudad. 3/4 de hora más tarde vuelve a llamar a Antonio, esta vez desde la cabina que hay justo enfrente del pub para darle una última instrucción. Me dijo que dejara el dinero en el cuarto de baño. Yo dije que yo no dejaba ningún dinero si no veía la información que tenía. Entonces me dijo que fuera a una cabina de teléfono que estaba en el Paseo San Juan, esquina con, no recuerdo la calle exactamente,
No era muy lejos del bar, quizá 4 o 5 manzanas. Fui andando. Me dijo que dejara el teléfono en esa cabina, que ahí habrían las fotos que tenía o la información que tenía. Fui a esa cabina, tampoco había nada. El pub Mare Nostrum se convierte en una pista crucial para el jefe de homicidios. Si la persona a la que buscan puede dar tantos detalles del local, solo significa una cosa: conoce el lugar y, por tanto, puede ser un cliente asiduo. Era todo muy absurdo. Y evidentemente yo creo que ya tenía plena conciencia de que aquello, si tenía que servir para algo, probablemente sería para que dejara alguna pista o algo, y que evidentemente la policía pues pudiera ir siguiendo. Han pasado 11 días y parece imposible estrechar el cerco policial. Los investigadores andan perdidos y presionados por el miedo que atenaza al barrio del Putxet. Pero el asesino ni les tiene miedo ni les va a dar tregua. El 22 de enero se disparan todas las alarmas. La central del Cuerpo Nacional recibe un aviso estremecedor. Acaba de aparecer el cuerpo completamente destrozado de otra mujer en la zona alta de la ciudad. Los investigadores no pueden creer lo que ven sus ojos. El cadáver no solo está en el mismo aparcamiento en el que asesinan a María Ángeles Ribot. Su cuerpo está atado a la barandilla de las mismas escaleras. Pero las coincidencias se multiplican. La mujer asesinada tenía el coche en la plaza número 15, el mismo número que la de María Ángeles, pero en otra planta. Ahora sí que no hay lugar a dudas. Es la rúbrica de un asesino en serie. La mecánica fue parecida, en este caso mucho más violenta, eso sí, pero cuando ves esto te encuentras ante un reto. Dices, vale, esta persona lo que está haciendo es provocarnos para ver si somos más listos que él, a ver si le descubrimos, porque, a ver, es una provocación directa, es decir, mira, ahí tenéis otro cadáver en el mismo sitio. A ver cómo lo hacéis para descubrirme. Pasando por delante de la calle, que estaba al lado de casa, ya vimos otra vez el mismo follón de cintas de precinto, policía, coches de policía y tal, en el mismo sitio, y evidentemente eso fue un gran shock también, ¿no? Entonces recibimos una llamada telefónica de una persona y que recuerdo que al principio se mostró como misteriosa, era una fuente policial. Había un crimen. ¿Dónde ha sido? Es que ha sido en un parking. Le dije algo parecido a no me digas. Sí, pero es que es en el parking de la calle Beltrán, donde apareció hace 5 días, hace una semana, otra mujer. Realmente yo le pregunté, ¿esto va en serio? Me dice, sí, en este momento hay un lío que te mueres, aunque él utiliza una expresión bastante más escatológica. Juan José Pérez Rangel vuelve a la escena del crimen para repetir exactamente el mismo modus operandi. Maite de Diego, una mujer de 46 años, aparca su Fiat Punto en la plaza 15 de la primera planta. Desde que asesinaron a María Ángeles vive aterrorizada y le da miedo entrar sola al parking. Cuando se encuentran, el miedo bloquea a Maite y no ofrece ninguna resistencia. Esta vez, el homicida va bien provisto. Lleva unos grilletes, una bolsa de basura y cuerda para atarla. En la mano, solo el martillo de encofrador. Los dos bajan el tramo de escaleras hasta el descansillo de la quinta planta. Esta vez el agresor decide esposar a su víctima a la barandilla y recrearse en su sufrimiento. Le quita los cordones de los zapatos, los utiliza para inmovilizarla y la amordaza. Ella no tiene ninguna posibilidad de moverse ni de gritar, pero el asesino no quiere ver la cara de Maite antes de ejecutarla. Le pone una bolsa de basura en la cabeza y la mata destrozándole el cráneo con el martillo. Maite queda recostada en las escaleras. Su agresor no tiene demasiada prisa, se siente seguro. Sabe que la posibilidad de que alguien baje hasta allí es mínima. Limpia el arma en el anorak de su víctima. No se interesa por ninguna de sus joyas, pero se lleva el bolso no sin antes dejar una huella de zapato. Cuando la policía detecta la huella de un zapato en la escena de un crimen, lo primero que hace es trasplantarla para poderla analizar en el laboratorio. La marca que deja sobre el suelo se introduce en una base de datos que identifica el modelo, el número y la marca del zapato. La manera de andar y el desgaste convierte a la huella en única.
Ahora solo falta encontrar el zapato del asesino para poderla comparar. La segunda víctima es Maite de Diego, una mujer de 46 años que regenta un gimnasio con su marido muy cerca del parking. Al ver que pasa el tiempo y no regresa al gimnasio, su marido, Ruperto, decide ir al parking a buscarla. La encuentra muerta en las escaleras de la quinta planta. La escena de este segundo crimen es mucho más elaborada que la del primero. Maite de Diego yace muerta con una bolsa de basura en la cabeza, con los pies atados y las manos esposadas a la barandilla. La policía toma fotos de cada detalle. Primero marcan la bolsa de basura con su número de diligencia y el nombre de la víctima. Enumeran una a una las marcas que el agresor deja con el martillo en la bolsa al golpear la cabeza de Maite. Observan que esas marcas son cuadradas con una pequeña semicircunferencia en uno de los lados, lo que indica claramente que el martillo utilizado es de encofrador. Esta vez la bolsa también está cubierta de salpicaduras de sangre. La segunda prueba es el cordón con el que el agresor ha sujetado la bolsa de basura al cuello de la víctima. En una fotografía más al detalle se observan restos corporales adheridos a la cuerda. Fotografían también la hoja del diario La Vanguardia que el asesino introduce en la boca de Maite antes de amordazarla. El diario es del 17 de enero, comprado entre el primer y el segundo asesinato. Después de analizar toda la escena, no hay duda. La policía se enfrenta a un asesino en serie. Es una escena donde claramente la mujer, con la cabeza tapada, especialmente en el segundo crimen, con el pie vinculado a la barandilla, con una esposa, la propia mujer esposada, eso deja un efecto, eso deja una impresión. Cuando tú haces eso, estás transmitiendo algo a la policía, que es lo que lo va a descubrir. Lo que está diciendo es, esta persona no valía nada. Mirad lo que he podido hacer y vosotros no lo vais a impedir. En el segundo fallecimiento, o la segunda fallecida, no solo habían huellas en esa bolsa que le cubría la cabeza, ¿no? También habían huellas en la barandilla, si no recuerdo mal, de 11 a 15 huellas, que ninguna coincide con las mías, ¿no? ¿De dónde han salido? Es la misma cuestión, ¿no? Lo bueno o lo que es válido para mi defensa en ningún momento consta, ¿no? Pero todo lo que es malo sí. A diferencia de María Ángeles, el cadáver de Maite no presenta ninguna cuchillada. Juan José Pérez Rangel le asesta más de 12 golpes en la cabeza que le fracturan el cráneo y le ocasionan una importante pérdida de masa encefálica que le provoca la muerte. Los golpes en la zona occipital son más superficiales. No son mortales, pero demuestran ensañamiento. A medida que pasan los minutos, los golpes son cada vez más fuertes. Los impactos recibidos en la zona parietal provocan daños irreversibles y en pocos minutos la muerte. Los titulares sobre el caso ocupan las portadas de toda la prensa. El periódico titula: La policía atribuye al mismo asesino la muerte de otra mujer en un parking. Y en sus destacados avanza detalles sobre la nueva víctima. Precisamente hoy estaba convocada una reunión para decidir qué medidas tomar respecto a la seguridad del aparcamiento. El Mundo titula: La policía busca a un psicópata como autor de los crímenes del parking. En sus páginas interiores da más detalles. Un testigo aseguró que el hombre entró muy alterado y gritando: «Mi mujer está muerta. ¿Cómo se lo voy a explicar a mi hijo?». El barrio, yo recuerdo maridos que acompañaban a sus mujeres a coger el coche en el aparcamiento, el número de padres y madres que acudían personalmente a recoger a sus hijos al colegio era mucho más, y a llevarlos sobre todo por la mañana, mujeres que se quedaban para ir a la compra juntas, en fin, recuerdo muchísimas cosas. El pánico se extiende a toda la ciudad, pero se vive con especial intensidad en el barrio del Putxet. Nadie se atreve a entrar en los aparcamientos y la policía encuentra notas de disculpa en los coches estacionados sobre las aceras. Policía, dejo el coche aquí. No me ponga multa. No puedo dejar el coche en mi parking. Tengo miedo. Es el parking de las mujeres muertas. Quedamos muy poquitos. En mi planta mismo hay 5 coches, no hay más, cuando eran 20. El hecho que las dos mujeres sean muy parecidas, rubias, atractivas y casi de la misma edad,
49 y 46 años, desata aún más la psicosis. Las vecinas, en este caso, estamos asustadas. A ver, nosotras tenemos un parking, a ver, no tenemos el número 15, yo tengo la 14, pero las características de esta chica también es la nuestra, la de mi compañera, por edad, por similitud. El miedo, desde luego, no es infundado. La policía aún no lo sabe, pero entre el primer y el segundo asesinato, mientras ellos están investigando en las inmediaciones del parking, Juan José Pérez Rangel toma notas desde la puerta del aparcamiento de los vehículos que entran y salen y de quién los conduce. En estas notas figura el coche de Maite de Diego, su segunda víctima. En tu casa encuentran determinadas anotaciones donde hay matrículas de vehículos que estacionan en ese parking y que son anotaciones hechas entre el primer y el segundo crimen. ¿Por qué haces esas anotaciones? Esas anotaciones en sí podía haberlas hecho yo, por supuesto que sí que están hechas por mi puño y letra, ya que lo dije. ¿Cuál es el objetivo de esas anotaciones si tú no eres el asesino del parking del Putxet? Uno puede pensar, las hice yo por investigar, o quizá fui inducido a hacerlas, ¿no? Más que otra cosa. Una persona va a hacer el día 23, día después del segundo fallecimiento, anotaciones en esa zona, hubiese sido identificado totalmente. Pero hay algunas anteriores también. Por supuesto, hay algunas anteriores, pero siempre entre los dos sucesos. Exactamente, entre los dos sucesos. Quizá las hice yo por investigación o quizá las hice yo por inducción a hacerlas, sin querer acusar a nadie, ¿no? ¿Pero tú habías hecho esas anotaciones? O sea, son de tu puño y letra, tú dices que son hechas por... Son tuyas, por lo tanto los has hecho tú, ¿vale? Y tú sabes para qué las has hecho, si las has hecho porque eres el asesino y por lo tanto buscas otro objetivo, o si lo has hecho por otra cosa. Por lo tanto, ¿qué razón das tú para que se encuentre esos papeles en tu casa? Ya quiero aclararle de que prefiero no acusar a nadie. ¿Pero tú haces esas anotaciones, las haces buscando una tercera víctima? Yo no hice esas anotaciones buscando una tercera. Ni una primera, ni una segunda, ni una nada. Por lo tanto, si no lo haces buscando otra víctima... Quizá fuese inducido a hacerlas. Este segundo crimen es una copia casi exacta del primero, incluso en la reacción de Juan José después del asesinato. Lo primero que hace es ir al mismo cajero al que fue tras matar a María Ángeles, pero no consigue sacar dinero. Nervioso, entra en la estación de los ferrocarriles catalanes. Ese es su gran error. Las cámaras de seguridad captan uno a uno todos sus movimientos. El presunto asesino entra en la estación de Padua. Este fotograma aporta dos elementos importantes. El sospechoso tiene una coronilla incipiente y lleva una chaqueta con hebillas. Pasa por el filtro de acceso. Una segunda cámara capta el mejor de sus ángulos, una imagen bastante nítida de su cara tomada de frente. En la parte inferior derecha se ve el mismo individuo avanzando por el andén. La policía cree que ha pasado muy poco tiempo desde el homicidio hasta que se toman estas imágenes. El sospechoso está indeciso. Va y viene por los andenes hasta que solo 2 minutos después de entrar en los ferrocarriles decide volver a la calle. Durante todo este tiempo va revisando la cartera que lleva en las manos. Encuentra en la cartera una nueva tarjeta y prueba suerte en el mismo cajero, pero la tarjeta es de la tienda de ropa Zara. A los 3 minutos y 16 segundos de su salida de la estación vuelve a entrar. Evidentemente no ha conseguido sacar un céntimo. Vuelve a los andenes y continúa manipulando la cartera de Maite. Las cámaras de la estación de Padua lo pierden de vista cuando sube a un tren. 40 minutos más tarde, la policía detecta movimientos con la tarjeta de Maite en un banco del centro de la ciudad. Otra vez tienen suerte. Una cámara interior de un cajero lo registra caminando en dirección a la Plaza Cataluña. Aparece al lado de una moto revolviendo en la cartera justo delante de otra oficina bancaria. Una cámara del Corte Inglés muestra sus piernas. La cámara del centro comercial graba cómo empieza a caminar hacia la Plaza Cataluña sin dejar de mirar la cartera. La coronilla y de nuevo la hebilla de la chaqueta no dejan dudas de que se trata del mismo hombre. Ya tienen al homicida grabado desde todos los ángulos.
Ahora solo falta lo más difícil, ponerle nombre y apellidos. Yo calculo que entre todas las grabaciones que había, las del metro y todas las cintas, pues por encima de las 2000 horas de grabaciones sumadas unas con otras. Cuenta que solamente en el metro había 13 cámaras, 13 o 14 cámaras. Y de esta manera pues pudimos ver cómo andaba, que tenía un andar peculiar, que tenía una especie de coronilla donde le faltaba un poco el pelo. Vestía con una especie de parca larga, con hebillas a ambos lados. Y bueno, y básicamente se correspondía con los datos que teníamos de la calle Fontanella. ¿Eres tú el que aparece en esos fotogramas? No, no soy yo. En los fotogramas de las cámaras de seguridad de bancos, en ningún momento me identifican en los estudios, viendo que no, claramente, que no era yo. En las cámaras de seguridad de lo que son estaciones de ferrocarriles, dicen que sí, viendo una característica que era una cierta calvicie en coronilla, que se contradice en lo que es juicio, ya que yo no la tengo. El hombre que sale en los vídeos, que supuestamente acaba de salir del lugar de los hechos, hay una cosa muy característica, que ¿dónde están las armas? ¿Dónde está con lo que lo ha hecho? No lleva ninguna bolsa, la chaqueta, si no recuerdo mal en las imágenes, estaba abierta. ¿Dónde están? Se tiraron a la basura. Lo primero que mira la policía es mirar en la basura de los contenedores cercanos. Se dejó en la zona, se hubiese encontrado, o alguien las hubiese encontrado. Da cuestión a que pueden ser que hayan participado más personas, no solo la persona que ha salido en el vídeo, sino que se puede pensar en muchas cosas, ¿no? Los fotogramas no son del todo claros, pero la policía inicia el puerta a puerta. Enseñan a todos los vecinos la foto para ver si alguien logra aportar alguna pista. Saben que es vital detener al asesino porque en cualquier momento puede aparecer la tercera víctima. Por ejemplo, esa tarde yo llamo a una persona que presumo que puede saber algo y es la que me dicen: tengo el careto del que creemos que es el malo. Lo tengo delante, que tengo un printer. ¿Tienes un printer? ¿Pero cómo que tienes un printer? ¿Quién nos ha dado el printer? No, no sé qué, la brigada que nos ha pasado el printer. Digo, si hay un printer, hay una grabación. La existencia de estos fotogramas hace enloquecer a las redacciones de los medios de comunicación. Obtener esta foto puede convertirse en la exclusiva del año. Mientras se hacía la investigación no se filtraba nada porque nosotros nos reíamos. Nos decían, mira lo que dice ahora el periódico, mira lo que dice La Vanguardia, mira lo que dice... Claro, ellos iban diciendo, dando palos de ciego, ¿no? De hecho tenían que informar e informaban. Mientras los periodistas están entretenidos intentando conseguir el fotograma que muestre al país la cara del asesino y las patrullas policiales buscan esa cara entre el 1,5 millón de personas anónimas que circulan por la ciudad, el jefe de homicidios apuesta fuerte por un lugar. El pub Mare Nostrum, el sitio donde el agresor se citó con el marido de la primera víctima. Porque pensábamos que era una zona conocida por el agresor, y este dispositivo de vigilancia discreta nos permitió identificar fuera de lo que son, prefiero las proximidades del bar, algún sujeto que pudiera responder a las características de la persona que andábamos buscando. Y fue con ocasión de este dispositivo cuando conseguimos identificar a Rangel. ¿Tú eras cliente habitual del Mare Nostrum? Cliente habitual. Me movía por la zona, iba varias veces. Muy habitual no era. Lo he pisado varias veces, sí, pero no. Durante varios días los agentes de la brigada de homicidios se turnan en el bar y fingen ser clientes. El 27 de enero, Juan José entra en el pub. Los agentes están seguros de que es el mismo individuo que aparece en las cámaras de seguridad. Y cuando sale, le piden la documentación. Yo entregué la documentación, solicité el por qué, no sabía, y se me dijo, pues, presumo yo que una excusa, ¿no? No, que ha pasado una pelea por aquí cerca, que queremos saber. No hay problema, presenté la documentación. Y entonces ya tenemos una cara con nombre y apellidos, porque aquel policía que identificó a esta persona pues lo reconoce y dice, sí, cuando estábamos en tal servicio, efectivamente, le pedí la documentación y comprobé que
que era este. A partir de ahí ya puedes imaginar que la cosa se facilita enormemente y nuestro trabajo, bueno, ya vemos el cielo abierto, ¿no? Una vez identificado, comparan su nombre con el listado de propietarios y arrendatarios del parking y descubren que solo un año antes había alquilado durante un mes una plaza de moto allí. Ya tienen una conexión entre el sospechoso y el parking. La razón por la que mata en el parking es triple. Una, porque él busca en concreto mujeres de un determinado perfil que están en ese barrio y que utilizan ese parking. Dos, porque él conocía el parking y se sentía cómodo en él. Tres, porque él ha encontrado un lugar idóneo en ese parking para matar, que es el sótano quinto. Esas son las tres razones por las que él decide matar ahí. Y lo volvería a hacer. El asesino del Putxet tiene solo 24 años y vive con sus padres en uno de los barrios más marginales del área metropolitana, el barrio de la Mina. Han pasado 24 días desde la muerte de María Ángeles y 8 desde que murió Maite. La policía ya tiene a un sospechoso claro y la presión mediática es brutal, tanto que el miedo a las filtraciones precipita la detención. Esos rumores insistentes de la detención y de que un medio de comunicación lo iba a filtrar, etcétera, etcétera, al final lo detienen, y no lo detienen en su casa, lo detienen interceptando el vehículo en el que iba con su madre, en la ronda litoral. Pues la detención en sí fue un poco escandalosa, ¿no? Fue coches de delante abrirse las puertas, y policías de paisano, ¿no? Que ni siquiera en ese momento sabía que eran policías, ¿no? Los del coche de atrás, todo muy rápido, ¿no? Punta de pistola, sacarme y meterme en un coche supuestamente esposado, ¿no? Y de ahí ya comisaría. La policía respira tranquila porque ha evitado lo que más temía, una tercera víctima. Por fin ven la cara de la persona que les ha quitado el sueño durante 24 días. Hermetismo absoluto. Es una persona totalmente fría. Fría, o sea, una persona de aquellos que les miras y no sabes si tiene alma, ¿no? Aquello que dices, bueno, esta persona es un témpano, ¿no? Hermético, parece que la historia no iba con él. O sea, de hecho, no tenía ningún ápice de, ¿cómo te diría?, de humanidad. O sea, aquellas personas que te pueden dar escalofríos cuando las ves porque dices, bueno, ¿esto qué es, no? Esta era la sensación, o sea, de total frialdad. Cuando te detienen y te llevan a comisaría, sí, tú no decides no declarar delante de la policía. Sí. Eso es un... No, yo ante la policía no declaré por consejo de mi abogado. Si eres inocente, lo normal es que tú hubieras querido declarar. Y yo quería declarar, pero él me dijo que no. Ante la policía yo declaré antes de... Bueno, eso mejor que no lo pongan porque eso es ilegal. E incluso la policía dijo que yo había declarado que era culpable, algo que es ilegal, ¿no? Sin la presencia de un abogado. La policía empieza a recopilar pruebas que les ayuden a reconstruir los movimientos de Juan José Pérez Rangel desde el día que mata a María Ángeles, el 11 de enero, hasta su detención. Lo primero que hace es llevarle hasta su casa del barrio de la Mina para registrarla con él delante. Mientras los vecinos de la Mina esperan su salida, los agentes se quedan estupefactos con la cantidad de evidencias que encuentran en el absoluto caos de su habitación. A raíz del registro, pues encontramos bastantes indicios, como por ejemplo, bueno, encontramos unos folletos de propaganda del gimnasio, de la, digamos, propiedad de la segunda de las víctimas. Encontramos también unas llaves de grilletes, que eran llaves de estas que de grilletes que no son originales, pero digamos dan el pego y se venden en tiendas de sex shop. También encontramos unos periódicos donde venían artículos de los crímenes del Putxet, haciendo mención, creo, a un posible sicario, y en manuscrito en bolígrafo aparecía la palabra secreto, secreto, secreto. En las diligencias policiales consta que las llaves que se encuentran en tu habitación abren los grilletes de las esposas de Maite de Diego. Pero hay que añadir a esto que tendría que mirarse por fabricante. Si de esos grilletes coinciden las llaves, se fabrican a la vez. En ningún momento han mirado eso. Era de apertura simple y además esos grilletes supuestamente tenían abertura en las propias esposas.
una palanquita para abrirlas, es absurdo el decir que coinciden. Es que no se miró. ¿Que las abren? Sí. Como las abrirán miles. ¿No te parece muy coincidente que se encuentren las llaves que supuestamente pueden abrir esas esposas y que se encuentre un listado de coches que entran y salen y que se encuentre un periódico en el que aparece secreto, secreto, secreto cuando se habla del crimen del Puchet? Llamada por ahora. Prefiero dejarlo así. El registro dura varias horas, suficientes para que los ánimos en el barrio se vayan calentando. La policía científica hace un perfil fisonómico comparando las fotos de la detención de Juan José Pérez con los fotogramas obtenidos por las cámaras de seguridad. El contorno y la estructura craneal coinciden. La forma facial con cara alargada también. Y, cómo no, la coronilla. Juan José Pérez Rangel es el único que sigue negando las evidencias. Hay una cosa que decían ellos que era muy importante, que era una cierta calvicie en la coronilla. Esto en sumario, y durante instrucción se afirmó totalmente que era yo, pero luego en lo que era juicio ya se apartó totalmente la calvicie en la coronilla, viendo que yo no la tenía. Es el hecho de tenerlo, de pasarlo a disposición judicial y de comprobar que efectivamente todo el trabajo que has hecho está perfectamente hilvanado, de manera que esta persona no va a tener posibilidad de escapatoria, por así decir, dado que todas las pruebas le incriminan directamente. En algunos casos son circunstanciales, pero son tan concretas que es muy difícil decir, no, a ver, si usted utilizó esta tarjeta de crédito, claro que no vimos que fue usted el que utilizó la tarjeta de crédito, pero la llevaba usted inmediatamente después, entró en el metro y ahí sí que vemos que era usted el que entró en el metro y que además llevaba en la mano. En fin, toda esta serie de hechos circunstanciales son los que al final acaban demostrando que este trabajo arduo pues no ha sido en vano. Las pruebas contra él son cada vez más evidentes y Juan José se niega a declarar también ante el juez que instruye el caso. Soy inocente. La tensión en los juzgados es muy fuerte. Y le he preguntado directamente, allí en la sala, si él había matado a mi mujer. Cosa que me han dicho que no se podía hacer. Es decir, he de estar allí en silencio y sentadito. ¿Y el que ha contestado? No ha contestado nada. Yo quiero saber de su boca. Quiero saber las pruebas. Quiero tener la constancia absoluta de que ha sido él. Si recuerdas qué hiciste o qué estabas haciendo o dónde estabas el día que asesinan a Maite de Diego. La segunda fallecida, ¿verdad? Sí. Yo en ningún momento estaba ahí. Hay un testigo que sí que estaba conmigo esos días, que yo dije que estaba conmigo. En ningún momento sale su nombre en sumario, ni sale su afirmación, que supuestamente pasó todo 2 semanas conmigo. Un testigo que es válido para mi defensa, prefieren no decirlo, ¿no? Que prefiero, por supuesto, no decir nombre, ¿no? Por si algún día, quién sabe, hay una repetición de juicio, esperemos que pronto. El trabajo de la policía científica y de los investigadores de homicidios responde una a una todas las incógnitas sobre el caso y desmonta las explicaciones de Juan José. Él vive en un barrio de gente muy modesta y un año antes elige uno de los lugares más caros de Barcelona para vivir con su novia. Alquila una plaza de parking que solo paga el primer mes, pero se queda con las llaves. Eso explica su facilidad para entrar y salir del aparcamiento. Tú tenías el parking alquilado y pagaste un mes. Y esto sucede muchos meses después de que tú tengas ese parking alquilado. Tú en principio no podías tener un vehículo dentro del parking. Prefiero no comentar eso ahora. Lo de la colilla, el día antes de los hechos sí que fui al parking. Pero el mismo día no. Ese día yo no fui. El día antes de que muriera la primera víctima, tú vas al parking, pero tú tienes tu vehículo allí. En principio, si no has pagado el parking, no puedes tener tu vehículo dentro. Ya se lo daré de la otra manera. Eso todavía no. Prefiero no darlo ahora.
En su casa hallan una tarjeta de una agencia rusa de contactos. Su propietaria, Irina, explica que el día que matan a la primera víctima, Juan José había quedado con ella y con una chica rusa por la que había pagado 600 euros para iniciar una relación. Las dos le esperaron varias horas, llegó tarde y manchado de sangre. Y esta chica es la que dijo que llevabas manchas de sangre, que tenía restos de una pelea en... No fue esta, fue otra persona la que lo dijo, que habló en nombre de la persona en concreto que yo fui a buscar. Que claro, Si hablamos de Irina en este caso. Exacto, esta persona habló en nombre de la otra, dijo que habló sobre el día 23, pero no llegaron a preguntar sobre el día 22. ¿Y tú ese día ibas, tenías signos de pelea, tenías signos de sangre en el cuerpo? Por supuesto que no. Si no hubiese sido visible tanto en la calle o en cualquier lugar, que yo tenía eso, ¿no? Yo no tenía ningún signo de sangre ni de nada. Irina declara ante la policía y ante el juez y su testimonio es detallado. Vino unas 2 o 3 horas más tarde. Bueno, lo vi un poco nervioso. Me comentó que había tenido un accidente del coche. Y vino un poco sucio, con la ropa manchada. En su fantasía, las mujeres del Puigcerdá se convierten en un objeto de venganza. Y por eso, como todo asesino en serie sexual, mata a las mujeres y las tortura. Porque cuando las tortura lo que está diciendo es, de acuerdo, ¿y ahora quién manda? ¿Y ahora qué sois? No me miráis cuando camino a vuestro lado, no me consideráis digno, pero ahora dime, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el puto amo en esta situación? Yo te voy a demostrar ahora quién soy. Ese es el terrible mensaje de Rangel. Juan José no tiene ninguna coartada clara y el brillante trabajo de la policía científica resulta fundamental el día del juicio. Él seguía manteniéndose en que era inocente y éramos todos los demás los que teníamos que demostrar que no lo era, que era culpable. Y su sensación era de total indiferencia, o sea, es que no hacía ni caso. Él estaba allí, de vez en cuando miraba, a veces me miraba, pero bueno, como quien mira a declarar a cualquier otra persona, no le causaba ningún nerviosismo ni ninguna alteración en su ánimo. A Pérez Rangel solo le queda una estrategia: intentar inculpar a otra persona. Insinúa que Ruperto Bilbao, el marido de la segunda víctima, puede estar detrás del crimen y que la primera mujer muere por error. Nada, simplemente que miren la página 173, antecedentes penales de Ruperto Bilbao Villa. Gracias. Cuando yo comenté sus antecedentes, la impresión que dio, al menos, yo no lo vi durante el juicio en ese momento, sino lo vi en la televisión, se llevaba prácticamente las manos a la cabeza, ¿no? Hombre, es que tú estabais casi insinuando que él podía estar detrás de la muerte de su esposa. ¿Teníais alguna base clara para hacer una insinuación de este tipo? Hay muchas cosas que no me cuadran, como por ejemplo, cosas que no salen en sumario, ni en juicio, ni en investigación policial, que el coche estaba a nombre de él, del seguro de su mujer, ¿no? Y que ella no sabía ni siquiera el código de PIN de la tarjeta, ¿no? Que tenía ella en propiedad. Teóricamente, si una persona tiene una cosa, la sabe, ¿no? Maite de Diego no sabía su número PIN. Por eso su asesino no pudo sacar ni un euro con sus tarjetas de crédito. Esta estrategia de defensa no consigue despistar al jurado. Juan José escucha la condena sin inmutarse. Apartado B, 13. Juan José Pérez Rangel fue quien hirió y golpeó a María Ángel Ribot Beltrán causándole la muerte. Votos a favor 9, votos en contra 0. Hecho probado por unanimidad. Juan José Pérez Rangel fue quien golpeó a María Teresa de Diego Rodríguez causándole la muerte. Votos a favor 9, votos en contra 0. Hecho probado por unanimidad. Juan José Pérez Rangel es en total 52 años de cárcel. 30 de ellos los pasará íntegros entre rejas. María Teresa Rodríguez. María Teresa de Diego. Juan José Pérez Rangel sale de la sala como una estrella mediática, rodeado de decenas de medios de comunicación. 19 detenciones había tenido, lo siento mucho, pero yo no entiendo este veredicto. Además, en el 2003 se condecoró a los policías de homicidios. Sinceramente yo veo que me tenían que marcar por esa razón. Yo he querido llevar con esto a mi abogado, pero veo que la justicia sinceramente no existe. Había más sospechosos de esas imágenes. El parecido
con otras personas. Yo no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo cómo han ido las cosas. No lo entiendo. ¿Sigues manteniendo que eres inocente? Venga, ya está. Las declaraciones de instrucción, mírenlas, de Nina Logina diciendo que el día 22 llamó a la chica, perdón, después de los crímenes llamó a la chica y le dijo a la chica que estaba conmigo el día 22. Sale en instrucción, no lo entiendo. Y hay muchas diferencias entre las declaraciones de Ruperto Bilbao. Ante policía, instrucción y aquí. Sinceramente no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Sinceramente, porque he visto el sumario, señores. Lo que no han visto ustedes, yo sí que lo he visto. Es que hay como lo que se llamaría policialmente, ¿no?, una orgía de pruebas, ¿no? Todo en contra mía, ¿no? En cuestiones de las que hay cosas que no me indican a mí, ¿no?, que pueden llegar a llevar a una confusión, ¿no? ¿Quién es la persona que puede cometer dos crímenes en el mismo sitio exactamente? ¿Qué clase de persona puede hacer eso? ¿Qué clase de persona? ¿Cómo podría decirlo? La persona que hiciera eso podría ser un ajuste de cuentas, podría ser algo pasional, sin querer señalar a nadie, ni un psicópata no lo creo. Y un robo, al menos a mí no me señalaría, porque en ese momento yo no tenía tanta necesidad de dinero, y no tenía necesidad de dinero. Al no haberla, y el robo ya descartado, se indujo a una psicopatía, pero es que también el examen psiquiátrico dice normal. A mí, cuando se me miró, dijeron que estaba normal. No hace falta estar loco para cometer un crimen. La frustración que nos provoca desear lo inalcanzable puede llevarnos al odio y al resentimiento. Y no todos somos capaces de controlarlos.